Gaur Jose Antonio Marina dakagu gure artean. Atzo esaten nizuen bezala, entzuten da? Bai. Atzo esaten nizuen bezala, eskuragarri dituzue gida liburu hori, Tomasen eta Larratxoko liburutegitako liburuak dituena. Eskertuko genuke betetzen badituzue asetze inkestak eta zure iritziak ematen badituzue. Eta esaten nuen, bueno, que buenas tardes, muchas gracias por venir a estas jornadas sobre educación que organizamos desde el Colegio Arriberri Oleta y Donostia Cultura. Os decía que tenemos también una guía de lectura sobre el tema, aparte de las actividades que han elaborado sobre los libros que tratan el tema en las bibliotecas de Tomasene y de Larratxo, y que os animamos también a rellenar las encuestas que hemos dejado aquí en papel y que podéis rellenar también a través de Internet en la página del Centro Cultural Casares, en la página de Donostia Cultura/Altza. Bueno, hoy tenemos con nosotros un lujo, tenemos a José Antonio Marina. Él es un destacado filósofo, ensayista, investigador, tiene muchas facetas, una extensísima obra publicada, muchos premios recogidos también, entre otros el Premio Nacional de Ensayo, por ejemplo. Y bueno, nosotros queremos destacar su compromiso con lo que él llama la movilización educativa, ese proyecto por implicar a toda la sociedad en la mejora de la educación. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quieras. Pues gracias por la invitación, porque a mí hablar de educación, la verdad es que me parece una tarea agradable, es una tarea alegre, aunque casi siempre que hablamos de educación decimos, pero qué mal está esto, qué duro es, qué complicado. Bueno, sin duda, pero debemos también un poco ver la otra parte. Qué bonito es cuando ves que la educación funciona, cuando ves que un niño o una niña están progresando, cuando los docentes hemos dado un día una buena clase, porque los docentes unas veces estamos más inspirados o menos inspirados, y cuando un día te ha salido la clase redonda y te sientes verdaderamente el rey de la creación. Yo tengo que advertiros que yo creo que estamos violando algún derecho humano fundamental, porque estar en un salón con el tiempo que hace hoy fuera, vamos, no tenemos perdón de Dios, no tenemos perdón de Dios. De manera que eso hace mi tarea todavía más complicada, que es cómo conseguir que os haya valido la pena estar aquí una hora. Que además hay partido de fútbol, creo. O sea, todos los elementos se han confabulado. Bueno, una de las cosas que tiene que hacer todo docente es intentar ver qué es lo que le puede interesar a las personas a las que va a hablar, para que resulte útil. Es decir, lo que a mí me gustaría es que este rato que vamos a pasar aquí fuera útil para vosotros, fuera útil para mí, fuera agradable, fuera estimulante, es decir, que nos diéramos cuenta de que lo que estamos haciendo es una cosa importante. Yo recuerdo una anécdota, y me gusta contarla, en una clase marginal de Nueva York, donde con población, digamos, de muy mal nivel económico, que hay una niña negra en primera fila y el profesor se dirige a ella y le dice, vamos a ver, Jane, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y entonces James le mira desolada y dice, ay, señor profesor, ojalá tuviera yo las mismas preocupaciones que usted. Bueno, pues muchas veces a los docentes nos pasa eso, es decir, ¿cuáles pueden ser vuestras preocupaciones? Vamos a ver, ¿cuántos docentes hay aquí? El resto, padres o aficionados. Muy bien. Y creo por el colegio que padres, niños o docentes en edad escolar, en primaria o también de secundaria. Primaria fundamentalmente. Bueno, yo realmente ya me he pedido para mi próxima reencarnación que quiero ser profesor de infantil.
Y os digo por qué. Yo me he dedicado toda mi carrera profesional, aparte de la investigación, que luego os digo de qué va, me he dedicado a tratar y a dar clase a adolescentes. Pero hace 10 años fundé una universidad para padres online, porque me parecía que los padres estáis en una situación muy complicada en este momento. Muy complicada porque estáis recibiendo mensajes muy contradictorios, porque todo el mundo os dice que la educación de vuestros hijos es absolutamente definitiva para su futuro y tampoco sabéis muy bien lo que hacer. Entonces, yo fundé hace 10 años, como os decía, una universidad estrictamente para ayudar a los padres a educar a sus hijos. Y además con una peculiaridad que no lo hay en ninguna otra institución parecida en el mundo, que es que los padres se matriculan según la edad de su hijo. ¿Por qué? Porque cuando damos algún tipo de consejo educativo, tenemos que estar muy pegados al terreno. No hay consejos que valgan para todos, en todos los lugares, a todas las edades, sino que los problemas de una niña de 5 años no tienen nada que ver con los problemas de un chico de 15. Y que, por lo tanto, decir vamos a dar cosas muy generales, al final no valen para nada. Los padres se matriculan según la edad de su hijo, con lo cual lo que explicamos, y eso podemos hacerlo también aquí, si vosotros os interesa que tratemos algún tema especial, esto es lo que está pasando a vuestros hijos a esta edad. Esto es justo lo que en esta edad sería estupendo que desarrolláramos. Porque es justo en este momento en que pueden aprovecharlo mejor. Y estos son los problemas más frecuentes en esta edad. Y hasta donde sabemos la manera que hay de resolverlos. Porque mirad, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de lo que para mí es la culminación de la inteligencia, que es la inteligencia práctica. ¿En qué se diferencia la inteligencia práctica de la inteligencia teórica? Las dos tienen que tratar con problemas. Pero cuando me enfrento a un problema teórico, por ejemplo, un problema de matemáticas, un problema de física, un problema de ciencias, el problema se resuelve cuando conozco la solución. Los problemas prácticos no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo complicado. Es decir, ¿cuál es la solución para que los matrimonios funcionen bien? Que se quieran mucho. Bueno, sí, pero ¿y eso cómo se hace? A mis alumnos les divierte que les cuente la historia de, a mediados del siglo pasado, hubo en China una plaga de ratas que se comían las cosechas de arroz. Y entonces el gobierno, que no tenía dinero para una campaña de desratización, pensó en un despacho una idea fantástica. En el mismo despacho donde se piensan las leyes educativas, allí. Bueno, dijo, vamos a ver, si somos 1.000 millones de chinos, si cada chino mata unas cuantas ratas, acabamos con la plaga de ratas en un pispaf. Bueno, problema. El mismo problema que nos preocupa a todos, que después podemos hablar de ello. ¿Y cómo motivamos al chino para que mate ratas? Bueno, pues al que se presente en una comisaría de policía con un cadáver de rata, le damos un bono para que compre cosas, le damos una propinita. Oye, aquello era fantástico. Nos vamos a quitar las ratas de encima, con poco gasto, en poco tiempo. Pero no se les ocurrió pensar que los campesinos echaron cuentas y vieron que les resultaba más rentable criar ratas que plantar arroz. Entonces, bueno, metieron ratas en unas jaulas, dejaron que la naturaleza prolífica de la rata se reprodujera, hacían la escabechina de ratas, cobraban y era fantástico. No tenían que preocuparse ni del arroz, ni del agua, ni de los abonos, ni de las ratas. O sea, lo que en teoría parece que es eficaz, cuando lo pones en práctica dices, oye, pues esto no funciona. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la escuela. Y por eso la inteligencia práctica lo que tiene que enfrentarse son con problemas prácticos, con problemas donde entran en juego
mis intereses, los intereses de la otra persona, mis deseos, mis miedos, los miedos del otro, y en todo ese lío, que es una clase. En una clase es una especie de bosque pasional. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es a ver si hacemos un huequito y ahora vamos a hablar de la tabla de multiplicar. Así, así, en ese clarito que hemos hecho en el bosque. Y hasta que no tranquilizamos eso, pues es imposible, porque todos vamos a la clase, los profesores y también los alumnos, pues con los problemas que tenemos fuera. Y cuando estamos allí en la clase decimos, a ver cómo dejamos esto aparcado para que no interfiera mucho. Y luego, en los problemas prácticos, las soluciones suelen ser complicadas. Por desgracia no pasa. Había un diplomático americano que decía, ¿y por qué se preocupan ustedes tanto con el enfrentamiento que hay entre judíos y palestinos? Cuando la solución es sencillísima. Basta que todos se comporten como buenos cristianos. Ya, pero es que ni los palestinos son cristianos ni los judíos son cristianos, o sea que empezamos mal. De manera que cuando estamos hablando de problemas que suceden en la escuela, o de problemas que suceden en las familias, o de problemas que suceden con los hijos, decimos, vamos a ver cómo podemos estar conjugando una serie de factores que unos son, digamos, cognitivos, otros son emocionales, otros son de la creación de hábitos que favorecen el conseguir unas metas en vez de otras. Últimamente, dentro de los programas que hemos puesto en práctica en la Universidad de Padres, es decir, que están comprobados y que intentamos que se pongan en práctica también en la escuela, pero ya sabéis que la escuela está un poco blindada. Introducir cambios en la escuela es muy complicado. Es muy complicado porque hay muchas regulaciones, porque nosotros tenemos un tipo de enseñanza muy centralizada en que, bueno, parece que la homogeneidad prima sobre la posibilidad de diferenciar cosas que, sin embargo, necesitamos hacerlas porque los alumnos no son iguales, pero cuesta mucho trabajo. Nosotros en el programa lo hemos organizado alrededor de una palabra que todos manejamos, pero que, sin embargo, no tiene ninguna definición científica. Luego os explicaré por qué he elegido la palabra, que es la palabra talento. Lo que intentamos decir es, con la educación, lo que pretendemos es desarrollar el talento que tiene cada niño y cada niña. Bueno, ¿y qué entiendo por talento? Pues mira, os voy a contar por qué razón no era suficiente decir que se desarrolle la inteligencia o que se desarrollen las emociones. ¿Por qué razón necesitaba otra palabra? Yo tenía un alumno en primero de bachillerato. Os cuento muchas anécdotas del aula porque yo vengo de la trinchera, aunque me he dedicado muchos años y me sigo dedicando a la investigación, pero yo procedo donde pasan las cosas que es en las aulas. Tenía un alumno, ya os digo, en primero de bachillerato, extraordinariamente inteligente. Es decir, que en los test de inteligencia sacaba alrededor de 150, que es muy, muy, muy inteligente. Y que además estudiaba mucho. O sea, perfecto. Pero ese año llegó al convencimiento de que él era más inteligente que sus profesores y más inteligente que sus compañeros. Y posiblemente tenía razón. Pero además le gustaba mangonear, le gustaba mandar, le gustaba tener dinero. Y entonces se hace jefecillo de una banda de chicos del barrio, muchos más torpes que él, casi todos excluidos o marginados del sistema escolar, empieza a meterles en negocios poco claros. Resumiendo, este chico tiene, cuando yo le llamo al año siguiente, ¿por qué no vienes al instituto? Me dice, en el instituto no enseñan nada útil, lo interesante está en la calle. Resumiendo, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta, ¿este chico es inteligente o este chico es estúpido? Cosa que a los docentes y a los padres nos interesa mucho saber. Objetivamente es muy inteligente, porque lo dicen todos los test de inteligencia. Pero el uso que ha hecho de su inteligencia es muy estúpido. Es
Pues necesitamos dos palabras. Necesitamos una palabra para decir esto es la inteligencia y otra palabra para decir este es el uso de la inteligencia. El buen uso de la inteligencia es lo que vamos a llamar talento. Y una persona puede ser muy inteligente y no desarrollar ningún talento. ¿Qué problema tenemos con los niños de altas capacidades? Que tienen mucha inteligencia. ¿Van a desarrollar algún talento? Pues depende. Si los educamos bien, sí, y si no, no. Porque lo que hacemos en la escuela es desarrollar el talento. Es decir, el talento no está al principio está la inteligencia. El talento está al final. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer con nuestros niños y con nuestras niñas es, vamos a ver cómo desarrollo tu talento. Por cierto, que hay talento de niño, el niño tiene su propio talento de adolescente, talento de adulto y talento de anciano. Cada uno tenemos nuestro tipo de talento, dependiendo de la edad que se tiene, dependiendo de la situación en que se esté. ¿Qué es lo que tienen todos en común? Bueno, ahora os trataré como si fuerais alumnos, que cuando quiero que se fijen mucho en una cosa, le digo, esto que voy a decir ahora va a examen. Entonces hay un movimiento, hay un rumor de papeles, bueno, pues eso. La definición de talento va a examen. Luego me pondré en la puerta y aquí no salís si no la dais. Bueno, talento es la capacidad de elegir bien las metas, eso es lo que no había hecho mi alumno, manejar la información necesaria para llevarlas a cabo, gestionar bien las emociones para llevarlas a cabo y poner en juego lo que llamamos las virtudes de la acción, que son la tenacidad, la capacidad de soportar la frustración, o de soportar el cansancio, o de soportar el miedo, o de fijar la atención, o de saber tomar decisiones. Y todo esto es lo que decimos, esta persona tiene talento. Como decía mi alumno, eligió mal, porque eligió una meta que era destructiva, y cuanto más inteligente fuera, peor, porque hacía muy bien lo de meter a la gente en líos o lo de meterse en drogas, hasta que por fin pues terminó en la cárcel. De manera que cuando nosotros decimos queremos desarrollar el talento de un niño, que tiene que durar para toda su vida, tenemos que empezar a educarle. Vamos a ver cómo podemos hacer que este niño tome buenas decisiones. Pero los niños van a tomar buenas decisiones. Decisiones de niños. Claro, decisiones de niños. Y si es adolescente, decisiones de adolescentes. Fijaros, nosotros tenemos ahora una novedad en el tratamiento con los adolescentes. Yo he dedicado un libro entero al talento de los adolescentes. ¿Por qué? Porque la neurología nos ha hecho un descubrimiento que nos ha sorprendido a todos muchísimo. Todos en educación trabajamos con la idea de que hay una edad de oro del aprendizaje que es 0 a 3 años, 0 a 5, yo creo que 0 a 7. Decimos, es que son como esponjas, es que lo aprenden todo. Bueno, ahora sabemos que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, en que el cerebro se vuelve a convertir en una esponja, en que se vuelve a rediseñar por completo, pero vamos, que lo vemos con imágenes por resonancia magnética, que no es una metáfora, es que cambia realmente, que es de 13 a 18 años. Y que muchos de los problemas que dan los adolescentes, que se los atribuíamos a las hormonas hormonas se llevan la culpa de todo. Estaban un mal de las hormonas, no trabajaban las hormonas, no se levantaban las hormonas, el desorden, las hormonas, todas las hormonas. Bueno, pues sí, las hormonas también tienen algo de importancia, pero lo que tiene de importancia es que un niño, al terminar su adolescencia, a entrar a la adolescencia, ya había aprendido a conducir su cerebro, que es como un ciclomotor. Y de repente el adolescente se encuentra al volante de un Ferrari. Porque el cerebro adolescente es mucho más potente, es mucho más rápido. Y claro, tener la potencia de un Ferrari es estupendo, pero necesitas aprender a conducir un Ferrari, porque si no, pones en marcha el motor y te pegas con esa pared. Y al adolescente lo que hay que decir es, mira, tú en este momento estás al volante de un cerebro mucho más potente que el que tenías hace un par de años.
¿Quieres sacar el carné de conducir de tu cerebro? Sí, yo te voy a enseñar. Pero es como en el coche, tienes que conducir tú. Y entonces lo que tenemos... lo entienden bastante bien los adolescentes, ¿eh? Porque los adolescentes lo que quieren es afirmar su personalidad y decir que están, en fin, están al mando de su vida. Entonces cuando dices, justo, al mando de tu coche, a ver qué tal le conduces. Entonces se sienten que ya no somos sus enemigos, sino que lo que estamos es ampliando sus posibilidades de hacer cosas. De manera que ya veis que ahora empezamos a tener muchos conocimientos nuevos y muchos conocimientos que nos van a permitir el mejorar en nuestra educación. Y que lo que tenemos que hacer, tener muy claro que al final, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos, os decía, es a que vayan tomando buenas decisiones, porque eso lo van a tener que hacer toda su vida. Y ahora tenemos un problema, y es un problema serio, que es que no sabemos lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. El mundo va muy rápido, las cosas cambian aceleradamente. Ya se ha dado como cifra que se repite mucho, que yo he intentado ver por qué sale exactamente esa cifra y no lo he podido descubrir, pero bueno, indica algo realmente interesante. El 65% de los puestos de trabajo donde van a trabajar vuestros hijos, que están en la escuela, no se han inventado todavía. Las herramientas con las que van a trabajar no se han inventado todavía. Las ideas con las que van a pensar no sabemos cuáles son y los problemas que van a tener no sabemos cuáles son. Y ante este panorama, los docentes decimos, bueno, entonces, ¿qué les enseñamos? ¿Qué les enseñamos? Si sabemos que ahora cada vez lo que les enseñemos va a saber menos. Es que lo que tiene que hacer la escuela es preparar para el trabajo. No solo para preparar para el trabajo. Debemos preparar para que sean buenas personas, debemos ayudarles a que tengan una vida lo más digna, alegre, satisfactoria posible, pero también que encuentren un buen trabajo. De manera que entonces lo que ahora estamos pensando es ¿y cómo diseñamos los programas de estudio? ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar? Entonces siempre hay un listo que dice no hay que enseñar los reyes godos. Bueno, eso es muy fácil, claro, los reyes godos no. Pero ¿tienen que saber algo de historia o no tienen que saber nada de historia? ¿Es tan importante realmente que lean o no es tan importante que lean? ¿Tiene que ser solo inglés e informática o tiene que estudiar estas cosas? Y entonces los que nos dedicamos esto ya en el terreno de la investigación es lo que tenemos que empezar a precisar cosas. Vamos a ver, ¿qué es lo que tienen que aprender? A tomar buenas decisiones. Muy bien. ¿Y qué hace falta para tomar buenas decisiones? Pues necesitamos todos tener algunas características, digamos, de personalidad. Por ejemplo, ¿toma buenas decisiones una persona que es cobarde? No. Bueno, pues mira, es mejor que nuestros chicos sean valientes y nuestras chicas. ¿Toman buenas decisiones la persona que es muy perezosa? Pues es difícil, porque cualquier cosa la va a evaluar sobre si esto me cuesta mucho trabajo o no me cuesta mucho trabajo. Bueno, entonces, mejor que sea activa. Para tomar buenas decisiones, ¿debe ser independiente o debe ser dependiente? Hombre, mejor que sea independiente, porque si no, quien va a tomar las decisiones es la persona que tiene al lado. ¿Debe desarrollar el pensamiento crítico para tener sus ideas o debe dejarse engañar con facilidad? Pues no, es mejor que tenga pensamiento crítico para ver cómo. Bueno, ahí estamos ya definiendo una serie de cosas que son importantes que nuestros chicos y chicas aprendan porque les van a permitir tomar buenas decisiones. Pero todo eso se puede enseñar. Bueno, ahí es donde hemos cambiado las cosas. Porque ahora sabemos que podemos aprender más cosas de las que antes creíamos que se podían aprender. ¿Os acordáis que os he dicho al principio, y si no os suspendo,
que el talento está al final, no al principio. Bueno, es que en esa trayectoria es donde empezamos a intentar que los niños y las niñas aprendan esas cosas. ¿Solo esas cosas? No. Tienen que tener información, porque no podemos tomar una buena decisión si no conocemos las cosas. Es decir, ¿puede un niño que no ha estudiado nada de matemáticas decidir si le gustaría ser ingeniero? Pues no. De manera que el niño tiene que saber exactamente en qué consiste el mundo de las matemáticas y, a ser posible, no tenerles miedo, que es una cosa que los niños empiezan como media a adquirir entre los 9 y los 10 años. De manera que vamos a centrarnos a ver si entre 9 y 10 años los niños no tienen miedo a las matemáticas, porque eso les va a durar toda la vida. Vamos a cuidar hacer unas matemáticas más acogedoras. ¿Tienen que saber historia? Bueno, si tienen que tomar... ¿Es necesario para tomar decisiones? Hombre, pues sí, porque necesitamos un poco comprender cómo han pasado las cosas. Muchos de los problemas en que tenemos que tomar decisiones tienen unas raíces históricas muy largas. Y si no las conocemos muy bien, pues, por ejemplo, ¿por qué todos decimos una cosa? Que es que los seres humanos tenemos dignidad y tiene que respetarse nuestra dignidad. Decimos, qué bien. ¿Y por qué decimos eso? ¿Es verdad que todo el mundo tiene dignidad? Bueno, sí está la Constitución, los derechos humanos defienden la dignidad, pero ¿qué estamos diciendo cuando utilizamos esa palabra? A mí me intrigó tanto que he dedicado un libro entero, La lucha por la dignidad, a ver por qué decimos una cosa tan rara, pensando que, sin embargo, es una cosa muy evidente. El libro empieza con el siguiente relato. En Sierra Leona, los guerrilleros, antes de abandonar un poblado, cortan la mano derecha de los vecinos para así librarse de enemigos. Una niña de 12 años, que por fin conseguí la fotografía y está puesta en la portada como homenaje a ella, en la portada de la edición en rústica de este libro, una niña de 12 años que acaba de aprender a escribir en el colegio, cuando llega delante del guerrillero, tiene la valentía de decirle que si le podía cortar la mano izquierda en vez de la mano derecha, para poder seguir escribiendo. Y como respuesta, el guerrillero la corta las dos manos. Vamos a ver, ¿este guerrillero tiene dignidad? ¿Tiene algo protegible? Pues tendríamos que decir, sí, tiene dignidad, pero ¿en qué se le nota? ¿En qué se le nota? ¿Por qué voy a decir una cosa así? Si no conozco la historia de por qué se ha llegado a la afirmación de que todos los seres humanos tienen dignidad, hagan lo que hagan, porque la tienen por el hecho de ser personas, no entendemos estas cosas, porque lo que nos pide el cuerpo es decir, a esta persona, vamos, ¿cómo que protegerla? Destrozarla, machacarla, torturarla. ¿Por qué? Porque es un ser absolutamente peor que una bestia. Y sin embargo decimos, pues tiene dignidad. Si no conocemos la historia de estas nociones, como de otras muchas nociones, como las nociones que tienen que ver con la sexualidad o con las nociones que tienen que ver con la política o con la nación si no conocemos un poco cómo se han formado, no vamos a poder tomar decisiones, porque no vamos a saber exactamente de lo que es lo que estamos diciendo o cuáles son los límites. Cuando se llegó a la afirmación de que todos los seres humanos tenemos dignidad, es porque cualquier otra opción era mucho más destructiva. Porque si no teníamos dignidad por el hecho de ser personas, entonces empezamos a tenerla por el hecho de ser rubios, morenos, blancos, negros, mujeres, hombres, de esta religión, de esta otra religión, y cada una de esas cosas llevaba a crueldades sin término. Y entonces, como solución dijimos, mira, mejor vamos a comportarnos como si todos los seres humanos tuviéramos dignidad por el hecho de ser personas. Pero la tenemos o no la tenemos. Si eso da igual, es que resolvemos problemas si todos nos comportáramos como si tuviéramos dignidad. Así que vamos a intentar defenderlo, vamos a intentar protegerlo con derechos, pero sabiendo exactamente por qué hemos llegado a afirmar eso
y sabiendo además que esas ideas se mantienen mientras las mantenemos y que si no las mantenemos desaparecen. Y que, por lo tanto, la afirmación tiene que ser una afirmación, digamos, proactiva. ¿Qué pasó en la Alemania nazi? Pero bueno, ¿cómo es posible que el país más culto, más civilizado, con mejor técnica, pero cómo es posible que de repente matara a 5 millones de judíos? ¿Pero qué les pasó? Pues que de repente esa especie de idea básica se desplomó. Y en el momento que se desplomó, empezaron a ocurrir las atrocidades. De manera que sí debemos afirmar, decimos que todos los seres humanos tienen dignidad por esto, y cuidado, que es una afirmación muy precaria, y que como nos descuidemos se nos viene abajo a las primeras de cambio. De manera que vamos a intentar dentro de la educación saber estas cosas. Entonces, ¿hay que saber eso? Sí, hay que saber eso. ¿Por qué? Porque si no, no voy a tomar buenas decisiones. ¿Tengo que saber algo acerca de ciencias? Sí, porque también va a ser necesario a lo largo de la vida tomar decisiones, por ejemplo, acerca de qué carrera voy a estudiar. Lo que tenemos que hacer es poner en buenas condiciones para tomar decisiones. Sobre las emociones, ¿qué hay que saber sobre las emociones? Bueno, pues las cosas que van a estar después influyendo en la manera como nos comportamos, en las maneras como mantenemos relaciones familiares, relaciones de pareja, bueno, pues esas cosas sí conviene saberlas para saber que muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas. Volviendo a los ejemplos de clase, cuando los profesores que tenemos ya mucha edad, hay un momento delicado, entre divertido y arriesgado, que es cuando nos encontramos con algún alumno de hace mucho tiempo y le hacemos la pregunta clave: oye, ¿y tú qué te acuerdas de la asignatura que te di? En mi caso de filosofía, ¿de qué te acuerdas? Bueno, lo normal es que mis alumnos digan, pues mira, de filosofía no mucho. Pues empezamos bien. Pero del consejo que nos daba y de la alcachofa, de eso se acuerdan todos. Bueno, lo de la alcachofa, si queréis luego en el coloquio me lo preguntáis. Lo del consejo tenía que ver con lo de las emociones. Yo tenía alumnos y alumnas juntos. Entonces, era un consejo que daba a las alumnas y otro consejo a los alumnos, que estaban todos presentes. A las alumnas les decía, mirad, eran de bachillerato, o sea, ya todas unas señoritas. Mirad, tenéis que tener en cuenta que durante la época del cortejo, del noviazgo, del enrolle, porque claro, ya con tantos años, esa cosa ha ido cambiando de nombre. Ahora ya no sé en dónde están. La última era el enrolle, pero ahora ya no sé dónde están. Posiblemente Bueno, durante esa época tenéis que tener en cuenta que a los chicos se les despierta una locuacidad efímera. Es decir, hablan más que nunca y luego se callan. Con lo cual, siempre el primer problema que surge es, oye, que ya no me decías tantas cosas que me decías antes, ahora ya no. Bueno, el consejo a los chicos. Mirad, tenéis que tener en cuenta que durante la época del enrolle, noviazgo, cortejo, como queráis, las chicas escuchan más y mejor que en el resto de su vida. De manera que entonces los problemas van a ir por otro lado. Oye, vamos a ver, ese interés que tenía por cómo lanzaba los penaltis Cristiano Ronaldo, es que ahora ya has separado, es que ya se te ha olvidado. No, es que, bueno, que sepáis que dentro de las estrategias del cortejo, esa es una, y que tenéis que estar un poco preparados para eso, para saber cuál es. ¿Por qué les hablo yo de estas cosas? Porque creo que tienen importancia para la convivencia, para entender lo que pasa, para prever conflictos. Por ejemplo, a mí lo que me interesa cuando les hablo del lenguaje no es hablarles del lenguaje como se habla en clase de lenguaje, donde les enseñamos cosas que es como lo de los artrópodos, que es el lexema, el morfema, el arquilexema, el paradigma. Señor, ¿cuándo me he encontrado yo un arquilexema en el cuarto de estar? Pues nunca. En cambio, me he encontrado con malentendidos. Oye, ¿y por qué no estudiamos en lingüística los malentendidos?
Vamos a ver, ¿de dónde vienen los malentendidos? Bueno, pues vienen de una mala idea del lenguaje. Porque les estamos diciendo a nuestros alumnos que el significado de una frase está en la frase, igual que este agua está en la copa. Si yo te doy la copa, te doy el agua de dentro. Y si yo te digo una frase, pues no te doy ningún contenido, te doy pistas para que tú reconstruyas lo que piensas que yo he querido decir. Por ejemplo, os voy a decir una frase sin ninguna entonación. Cada día te pareces más a tu madre. Vamos a ver, ¿qué he dicho? ¿Es una frase cariñosa o es una frase...? Bueno. No he tenido ningún tono, ¿eh? ¿Pero por qué te has reído? Porque es una frase que, si te lo digo, no tiene nada objetable y tiene muy mala idea. De manera que entonces de ahí salen los malentendidos. Por ejemplo, dos casos que pongo a adolescentes de malentendidos. Esther, que es una quinceañera, va a Zara con su madre y se prueba una blusa. Y sale y le dice, mamá, ¿qué te parece esta blusa? Y la madre dice, ¿por qué no te pones una talla mayor? Ah, o sea, que quieres decir que estoy como una vaca. Y tenías que esperar ahora para decirme que estoy como una vaca. No vuelvo a salir contigo de compra. Oye, real como la vida misma, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que... Cuando yo esto en clase lo analizamos, en vez de analizar sintácticamente los árboles sintácticos, que maldita la gracia, cuando analizamos este trocito de diálogo, pues se ríen mucho y entonces sí lo ven. No, si no me ha dicho eso, he sido yo quien estaba preocupada por este asunto. Otro ejemplo. En una pareja, él o ella, quien sea, viene del trabajo muy cabreado. Y viene con un cabreo porque es que no aguanto más a mi jefe. La tiene tomada conmigo, es un desgraciado, me hace la vida imposible. Mira, mañana le voy a decir, no sé lo que le voy a decir, pero vamos, le voy a dar una bofetada, pues ya estoy harto. Entonces la otra persona tiene dos posibilidades. Y la razón es que no tiene una razón muy clara para elegir una u otra. Pero sin embargo, según lo haya hecho esa elección, la conversación va a ir por caminos imprevisibles. Una es que intenta quitar importancia al asunto. Pero mira, Manolo, si ya sabes que tu jefe está siempre sobrecargado de trabajo, tampoco le hagas mucho caso, si no tiene mala idea. Si es que está pues, con muchas cosas. Ah, o sea, que te pones de parte de mi jefe. A ver, ¿de parte de quién estás? Y entonces aquello se calienta. Pero podía haber escogido otra postura, que es la de darle más importancia. Es decir, es que no sé cómo aguantas tanto. Mira, mañana vete y te despides. Y le dices, sabes que es un hijo de puta. Y ya está. Y entonces el otro dice, bueno, en fin, no lo tomes tan en serio. Porque cada vez que ya sabes que yo algunas veces también me caliento. Vamos a ver, en ese caso, la persona ha intentado tranquilizarla. Pero tenía dos formas de hacerlo. O quitando importancia o dando más importancia. Y no quería hacer otra cosa nada más que a ver si aplaco esta situación que es incómoda porque lo está pasando bien. Pero las conversaciones, el inicio de las conversaciones, marcan un camino que no sabes muy bien a dónde va a conseguir. Otro ejemplo de lenguaje de cuarto de estar. Pilar y Manolo. Pilar tiene un problema. Una de las cosas que a mí me gusta explicar, el modo de enfrentarse con un problema, los hombres y las mujeres, es diferente. Y tiene que ver con el lenguaje. En general, las mujeres organizan mejor el problema si están hablando sobre él o si se lo cuentan a alguien. Porque no están pidiendo, no, es que mientras lo están explicando, están elaborando el problema. Eso nos pone de los nervios porque nos parece que hablar de un problema, si sobre todo que tiene que ver con sentimientos, nos pone como al descubierto, nos vamos a hacer fatal. Entonces lo pensamos solitos y tomamos la decisión. Bueno, Pilar tiene un problema, que es que Piluca ha dicho que es alumna mía, que está en primero de bachillerato, les ha dado un ultimátum.
que él y Jimmy es el pelanas ese con que sale. Bueno, que él y Jimmy han decidido ser sinceros y que van a pasar un fin de semana en casa de Pili y otro fin de semana en casa del pelanas. Y Pilar dice, ¿que te vas a venir aquí a acostar con tu novio un fin de semana? Por encima de mi cadáver. Ya, pero el asunto la tiene inquieta. Entonces el asunto la tiene inquieta y quiere hablarlo con quien tiene más cerca, que es Manolo. Entonces le está explicando a Manolo el asunto, lo que le preocupa. Entonces Manolo empieza mal, porque empieza utilizando una forma gramatical que cuando se refiere a los hijos plantea problemas, que es que los hijos unas veces son tus hijos, otras veces son mis hijos y alguna vez nuestros hijos. De manera que depende un poco del asunto en que se trate. Y en este caso era clarísimo que Piluca era tu hija. De manera que mira, tú y tu hija, arreglátelo. Entonces Pilar dice que no, el asunto le preocupa y que no sé qué. Bueno, entonces ya Manolo ya mete la pata por segunda vez. Que como le está preocupando mucho porque él no domina muy bien eso de estar tan... ve que se está cabreando mucho. Entonces decide cortar por eso. Mira, Pilar, lo que tienes que hacer es decirle a... Entonces Pilar dice, pero bueno, sí, pero es que este hombre no se entera. Si yo no necesito un consejo, si lo que necesito es hablarlo. Y entonces es cuando se monta el pollo. Y Manolo llega a la conclusión definitiva. Esto ya lo sabía yo. Lo peor de todo, hablar. La próxima vez que salga un problema, digo, no sabes lo que me preocupa también, pero todas estas cosas contadas así pueden parecer cómicas, son reales como la vida misma. ¿No os parece que es interesante que eso se trate en la clase de lenguaje? ¿Por qué? Porque son problemas lingüísticos de la convivencia. Y si los problemas de la convivencia lingüística, más del 70% de las parejas que van a los consultores matrimoniales en Estados Unidos, que llevan muy bien las estadísticas, van por algo que tiene que ver con el lenguaje. O no hablamos, o no hablamos de ciertas cosas, o hablamos pero no nos entendemos. Cuando yo les digo eso a mis alumnos, que no se habían ocupado nunca de la gramática, empiezan a decir, que esto ya es interesante porque tiene que ver con la vida real. Entonces, cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos de la convivencia, tenemos que ver qué es lo que deben saber para cuando aparezca una de estas serie de cosas, acordarse, decir, ¿te acuerdas lo que me decía el pirado de filosofía? Pues mira, pues aquí está. Y eso sí que es una verdadera enseñanza. ¿Se puede aprender más cosas? Sí. Por ejemplo, ahora sabemos que no las emociones, sino los estilos emocionales se pueden aprender. ¿Dónde está la diferencia? Vamos a ver, las emociones fuertes son la furia, el miedo, el asco, la alegría, la tristeza. Entonces, esos son emociones que sentimos cuando aparece el desencadenante adecuado. Lo que pasa es que los seres humanos tendemos a adquirir pautas emocionales, de manera que tendemos a la tristeza o a la alegría, tendemos a la depresión o al entusiasmo, tendemos al miedo o a la valentía, tendemos a la furia, y entonces esos ya son estilos afectivos. Y así como las emociones, si se han mantenido a lo largo de la evolución, es porque son beneficiosas, cuando se convierten ya en estilos, ya dejan de ser tan beneficiosas. Por ejemplo, el miedo. A mí el miedo es un tema que me ha preocupado tanto que yo cuando me preocupa mucho una cosa acabo escribiendo un libro. Oye, no te rías, pero es por una razón. Porque es que, bueno, no sé de esto y me gustaría aprender. Bueno, pues si me propongo escribir un libro sobre esto, tengo que aprenderlo antes. Y luego ya de paso pues escribo el libro. Y sobre el miedo he escrito no uno, sino dos. Uno sobre el miedo general y otro sobre el miedo de los niños. Porque una de las cosas que ahora sabemos es que los niños nacen diferentes.
por varias razones. La primera es porque unos son niños y otros son niñas. Y así como no tienen diferencia en la inteligencia, sí tienen diferencia en la estructura emocional niños y niñas. Por tanto, no es decir, café para todos, pues no. En inteligencia sí. No tienen más talento matemático unos que otros, no tienen más talento pictórico unos que otros. Las diferencias que ha habido es porque a lo largo de la educación de estos últimos siglos pues ciertas maestrías se han dedicado más a los hombres que a las mujeres, pero en este momento tenemos un problema muy serio, que es el rechazo que hay en toda Europa de chicas para dedicarse a la informática y a la ingeniería. Y estamos intentando ver cómo podemos despertar la afición por la informática y la ingeniería, porque se trata de prejuicios de género. Eso no es de chicas. Entonces lo que tenemos que decir es que, bueno, son de chicas como es la enseñanza y la medicina, que es hacia donde están yendo las chicas. Y por lo que os decía antes de la necesidad de informar para que tomen buenas decisiones, tendrán que saber exactamente qué es la ingeniería o qué es la informática para tomar decisiones si quieren estudiarla, ¿no? Pero bueno, tenemos esos problemas. Vamos, las diferencias, unos nacen niños y otros nacen niñas. Segunda diferencia, sí tiene que ver con alguna función neuronal, por ejemplo, con la velocidad de transmisión neuronal, pero no nos parece que sea, posiblemente con mejor memoria. Eso puede ser una característica del cerebro, pero casi todas no son muy, un niño o una niña sana no son muy llamativas. La tercera sí tiene importancia, que es lo que llamamos temperamento. Temperamento es que los niños nacen con un determinado estilo de respuesta emocional a lo que les pasa. Hay niños tranquilos, hay niños nerviosos, hay niños que son audaces y otros que viven en retirada. Hay niños vulnerables, que es una característica muy complicada porque son niños difíciles de educar, que además exigen mucho a los padres porque son niños que responden demasiado a cualquier estímulo, que cualquier cosa les angustia, así como son niños que nacen como una especie de antenas para percibir todo lo amedrentador que hay a su alrededor, igual que hay otros que son los niños seguros que nacen dispuestos a que todo el mundo, vamos, es fantástico, y eso empezamos a verlo cuando son muy pequeñitos. Hay un test muy elemental. Ponemos a un niño de esos 2 años y medio, con su mamá en una habitación, y hacemos que pase un juguetito, un cochecito automático, algo, por la puerta, él solo. Y entonces vemos cómo responde el niño. Entonces hay niños que cuando lo ven se acercan más a la madre, y hay niños que se van a por el juguetito. Eso sí, se van por el juguetito, volviendo de vez en cuando la cara a ver si la madre está allí. De manera que no pierden la relación, pero, sin embargo, van por el juguetito. Entonces, una cosa tan sencilla como esa nos permite ver cómo responde un niño ante la novedad. Los niños vulnerables responden siempre con miedo a la novedad, y los otros niños van a por la novedad porque les divierte mucho. Entonces sabemos que los niños que nacen vulnerables van a aprender con más facilidad los miedos. Pero sabemos también que tenemos ahí una ventana entre los 2 y 3 años, posiblemente algo más, en que podemos cambiar en gran medida el temperamento del niño. Es decir, que podemos dar seguridad al niño y que, por lo tanto, eso es lo que ponemos, por ejemplo, en práctica en los programas de la UP. Esos niños, cuando ponemos las tareas importantes que tienen que hacer los padres sobre los niños, es bueno que en esa edad, 2, 3 años, es muy importante que el niño adquiera una seguridad básica. Porque entonces va a aprender menos miedos y va a estar en mejores condiciones de todo esto que estamos intentando para él. Damos un paso en la edad y nos encontramos en los 5 años. Y en los 5 años tenemos un test delicioso,
que además podéis verle en Internet, porque además es muy divertido de ver, que se llama El test de las chucherías. Bueno, el test de las chucherías es que se coge un niño, se hace a los 5 años, y se le da un pastel. Y se dice, mira, este pastel te lo puedes comer, pero si no te lo comes en el ratito que yo voy a estar fuera de la habitación, cuando venga te voy a dar otro de premio. Entonces se le deja ahí el pastel y desde fuera o bien lo grabamos o bien observamos qué es lo que hace el niño. Entonces hay niños que se zampan el pastel, vamos, que no le quitan ni el papel. ¡Fas! Ya está. Hay otros niños que no quieren comérselo, pero se equivocan en la estrategia, que es que se sientan delante del pastel y le miran fijamente. Y de repente le levantan y le miran así. Y luego ya cogen una amiguita. Bueno, ese niño al minuto se lo ha comido. Y hay otros que deciden no comérselo y ponen en juego estrategias adecuadas. La más frecuente, que es muy graciosa, es que se tapan los ojos. Y, bueno, aquí estoy tapándome los ojos hasta que venga. Porque ojos que ven, ojos que no ven, corazón que no siente. O parece que les da un ataque de demencia transitoria, empiezan a correr, a saltar. Ellos saben una cosa. Si pienso en el pastel, me como el pastel. O sea, que tengo que distraerme. Y eso les viene de cine. Esto es muy divertido. Pero lo más interesante es que dos equipos distintos, uno del profesor Mitchell en Estados Unidos y otro en el programa Dunedin en Nueva Zelanda, han seguido a niños y niñas que han hecho esta prueba durante 30 años. Y lo que han comprobado es que el resultado de esta prueba tan sumamente elemental predice mejor todo el desarrollo del niño, todos sus estudios seguros, toda su integración en la sociedad, toda su integración laboral, más que los test de inteligencia. Entonces, oye, ¿y qué tiene este, y por qué es tan importante este test? Porque, aunque lo llamamos el test de las chuches, como se llama técnicamente, es test de aplazamiento de la recompensa. Entonces, el niño que sabe aplazar la recompensa tiene una serie de cartas en la mano fantásticas, entre otras cosas educativas. ¿Por qué? Porque en la educación, por mucho que nos empeñemos, la educación no tiene la recompensa inmediata. Ojalá pudiéramos dar al niño siempre la recompensa inmediata por lo que aprende, y debemos intentar hacerlo, pero hay cosas que no podemos hacerlo, y entonces los niños que necesitan estar recibiendo la recompensa inmediata tienen un recorrido muy corto. Consecuencia, que dentro de nuestros programas de educación tenemos que introducir cómo favorecemos el aplazamiento de la recompensa. Que era un poco en la educación más tradicional, eso se hacía sistemáticamente. Ahora tenemos cierto problema para hacerlo, lo cual nos está produciendo, ahora ya hablo más a los docentes que a los padres, nos está produciendo una serie de confusiones pedagógicas muy notables. Para intentar ver si me aclaraba sobre eso, por lo que me decía que cuando me interesa una cosa y no la sé, escribo un libro, he escrito El bosque pedagógico y cómo salir de él, porque en este momento tenemos tal cantidad de propuestas pedagógicas, de innovaciones pedagógicas, de tanteos, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Entre otras cosas porque no sabemos si funciona o no funciona. Entonces había una especie de distinción. Cuando yo veo mi generación, y cuando digo, juraré que no lo he dicho, las cosas que yo recomiendo en pedagogía, me encuentro con un problema. Mi generación fue fatalmente educada. Es decir, con nosotros no hicieron nada de lo que nosotros decimos ahora que hay que hacer con los alumnos. Eso no sería de preocupar si no fuera por un pequeño detalle, que es que en general nosotros salimos muy bien educados.
Y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que no está funcionando aquí? Bueno, pues no está funcionando una cosa, ya cuando te acercas un poco con la lupa. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de 4 cosas. La educación de mi generación, había 2 cosas que valoraba por encima de todo, que es, hay que cumplir con el deber y tienes que ser responsable. Y al ser responsable, pues tienes que obedecer las normas, obedecer. En cambio, había 2 que descuidaban. No teníamos conciencia muy clara de nuestros derechos y no valorábamos mucho la libertad. ¿Por qué? Pues nos parecía... No valorábamos mucho los derechos y no valorábamos mucho la libertad. Nos habían educado que un buen alumno, un buen hijo o un buen católico, lo que tenía que hacer es ser obediente, y nos parecía que, bueno, pues que eso es lo que teníamos que ser. Cuando cambia de paradigma, entonces resulta que la nueva educación insiste sobre todo en aquellas cosas que nosotros no habíamos educado. Insiste mucho en los derechos e insiste mucho en la libertad. Pero se deja de lado las otras 2 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la educación de mi generación fallaba en unas cosas y la educación de las generaciones actuales está fallando en otra cosa. Y que entonces tenemos que ver cómo somos capaces de aprovechar lo bueno que tenían cada una de ellas. Tenemos que educar en los derechos, pero también en los deberes correspondientes. Tenemos que valorar la libertad, pero tenemos que valorar los límites que pone la responsabilidad. Y entonces es cuando estamos intentando, después de los pendulazos, que es lógico que se den, estamos intentando ver si reorganizamos un poco un tipo de educación en que todas estas cosas estén de una manera más armónicamente enseñadas. Pasamos un poco más. Nos vamos a mover solo en primaria. Y llegamos a un año que a mí me parece, y en los programas que tenemos en la Universidad de Padres, nos parece fantástico, esencial e importantísimo, que es el último curso de primaria. Nosotros que seguimos, claro, por la universidad, ya han pasado más de 10.000 familias y muchas pasan muchos años, de manera que tenemos una información fantástica de cómo se van viendo los problemas, de cómo van cambiando, y tenemos casi siempre la constancia de que el último curso de primaria es un curso como de descanso de los padres. Los otros años ya han pasado todo, pues primero si duermen o no duermen, si comen o no comen, después los terribles 2, que no hay forma de pararles, después de cómo les pongo límites a los 3 o 4 años, después que entran en la escuela, los deberes de la escuela, pero bueno, ya tienen 10 años, tienen 11 años, ya se puede hablar con ellos, y si no son muy desastre, hay un momento como de pausa. Entonces, justo ese momento de tranquilidad es el que nosotros creemos que se tiene que aprovechar para resolver 3 problemas que, si no se resuelven a esa edad, van a aumentar. Hay uno que es puramente académico, que es el niño o la niña que sale de primaria sin manejar bien la comprensión lectora, va a ser un marginado educativo. Punto. En secundaria no les vamos a enseñar eso. De manera que si entiendes lo que les viene y si no, pues mala suerte. Y estamos teniendo un problema muy serio con la comprensión lectora. Muy serio. Y la comprensión lectora es una condición absolutamente imprescindible. No puede salir ningún niño de primaria si no maneja bien los mecanismos de la comprensión lectora, que ahora empezamos a saber cómo funciona. Segundo problema. Antes de pasar a la secundaria hay que intentar resolver los problemas que tienen que ver con la timidez. Porque el niño o la niña que tiene problemas de timidez, problemas de relaciones sociales, estando en un entorno tan sumamente protector como es la escuela primaria, cuando pasa a secundaria, que en muchas ocasiones cambian de profesor, cambian sin duda alguna de sistema de enseñanza, cambian de sistema de control y cambian de amigos, el primer curso puede ser muy, muy complicado por desorientación.
Y los problemas de timidez se agravan porque en secundaria empieza la presión del grupo. Y la presión del grupo es un problemón. De manera que nosotros durante primaria lo que estamos diciendo a los niños es que se socialicen, que hagan amigos. Y cuando entre de secundaria hay que empezar a decir sí, sí, pero mantente separado de los amigos, o por lo menos mantén tu independencia de los amigos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo van a ser los amigos. Y entonces, si ese niño le cuesta, por ejemplo, trabajo decir no a sus amigos, o necesita desesperadamente ser aceptado por un grupo, pues es un niño o es una niña que está en un alto grado de vulnerabilidad y, por tanto, tenemos que intentar ver cómo podemos resolver ese problema justo en el último curso de primaria, donde además ya podemos hacerlo de una manera contando con la colaboración del niño. Tercer problema, los problemas de agresividad. Cuando esos son fundamentalmente de chicos. Un chico que entra con problemas de agresividad, es decir, de falta de control en su respuesta a secundaria, pues tiene muchas probabilidades de meterse en problemas. Y ahí sí que tenemos que afinar mucho más, porque cuando estamos diciendo lo de la falta de la agresividad, no todas las agresividades son iguales. Hay, por ejemplo, una agresividad que tiene que ver con la impulsividad y que está relacionada, pues muchas veces con déficit de atención o con hiperactividad, y eso va por un lado. Hay otra que va porque no le hemos enseñado técnicas para la resolución de conflictos, y en cuanto se viene a un conflicto, lo único que se nos ocurre es liarse a mamporros. Porque no le hemos dado estrategias de resolución de conflictos más sutiles. Tercero, que hay muchos niños, y por desgracia muchos adultos, que son susceptibles. Convivir con una persona susceptible tiene su aquel, porque va a interpretar todo como una cosa ofensiva. Y entonces se va a disparar enseguida. De manera que, fijaos que ya tenemos tres tipos. La agresividad que viene por impulsividad, la agresividad que viene por falta de estrategia de enfrentarse al conflicto, y la tercera, que es un defecto cognitivo, que es que interpreta todo de una manera equivocada. Y luego hay una cuarta fase, que es el que sabe que si es agresivo se sale con la suya. Y ese es el violento que va a lo suyo. Y que no tiene ni déficit cognitivo, ni hiperactivo, ni nada, va a lo suyo. Entonces, empezando de atrás adelante, hay que intentar conseguir que ningún agresivo se salga con la suya nunca. ¿Por qué? Porque le estamos dando un premio. Y entonces va a volver a reincidir en esa conducta. Entonces, os dais cuenta cómo estamos, yo creo, en condiciones de aprovechar muchas de las cosas que sabemos, aprovecharlas en la escuela, y nosotros lo estamos aprovechando ahora a través de los padres, pues porque es lo que tenemos más a mano. Ya sabéis que podéis conectar con nosotros, es www.universidaddepadres.net, y allí publicamos muchas cosas, allí tenéis mucha información. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda un poco por saber? Pues mirar, si estamos queriendo educar a nuestros chicos y chicas para que sigan así cuando sean adolescentes y para que sean así cuando sean adultos, todos nos enfrentamos con un problema, que es el problema de cómo motivar a nuestros alumnos. Es decir, a los docentes, y yo creo, en principio también a los padres, pero sobre todo clarísimamente a los docentes, por regla general, lo que le preocupa son dos cosas: cómo mantener la disciplina en el aula y cómo motivar a los alumnos. Esos son los dos grandes problemas. Luego, de cómo hacer que aprendan matemáticas, bueno, eso ya es secundario, eso ya son cosas mucho más didáctica y mucho más de práctica. Pero las dos cosas que realmente preocupan es cómo mantengo la disciplina del aula o la disciplina en casa, y cómo motivo a los alumnos.
El tema de motivar a los alumnos, ahí lo tenemos, ahí hemos adelantado mucho. Todo el mundo piensa que es una cosa realmente complicada. Y es complicada, pero no por... Es complicada en cómo la adaptamos a cada caso concreto. Porque, sin embargo, las herramientas que tenemos para motivar son siempre las mismas. Es decir, podemos motivar dando premios, podemos dirigir el comportamiento estableciendo castigos, podemos hacerlo cambiando las creencias que tiene el niño acerca, por ejemplo, de su propia valía, o podemos también eliminando aquellos sentimientos que son un obstáculo para el aprendizaje. Entonces, el asunto está en cómo conseguimos organizar en cada caso cómo funcionan estas cosas. Vamos a ver. Imaginaos que tenemos un niño que, queremos que se motive para las ecuaciones de segundo grado. Hasta donde sabemos, no hay un deseo especial de ecuaciones de segundo grado. De manera que entonces tenemos que enlazar con algún deseo anterior que tenga el niño. Bueno, y ahí se nos simplifican las cosas. Porque, esto también va a examen, todos, niños y mayores, tenemos 3 grandes deseos. Y ya sé que vais a decir que tenéis muchos más y que si vas al Corte Inglés en rebajas, ya 700, se dispara. No, se pueden agrupar en 3. Primero, que todos queremos pasarlo bien. Pasarlo bien significa pues, estar divertidos, estar cómodos, estar seguros, tener las necesidades de todo tipo satisfechas. Estar bien. Yo estoy pasándolo bien y ya está. Y eso lo necesitamos todos. Es un tipo de deseo, si queréis decir, muy egocéntrico. Soy yo quien lo paso bien. Pero tenemos otro segundo deseo, que es que necesito relacionarme bien con otras personas. Necesito mantener vínculos de afecto, necesito vínculos de reconocimiento. Quiero que se me reconozca, quiero que se me aprecie, quiero cuidar y ser cuidado, quiero querer y que me quieran. Entonces ahí tenemos otro tipo de gran deseo, que algunas veces entra en conflicto con el primero. Hombre, si yo quiero mantener buenas relaciones con otra persona, a lo mejor en algunos casos tengo que perder algo de comodidad. ¿Por qué? Porque mientras la comodidad estaba pensando solamente en mí, pues entonces, si yo quiero mantener unas relaciones satisfactorias con otra persona, tendré que pensar en la otra persona también. Y por lo tanto, tendré que a lo mejor prescindir de algo de comodidad. Bueno, pero dices, si ya tienes una vida cómoda y además tienes unas relaciones sociales o afectivas o de pareja o lo que sea satisfactoria, ¿ya qué más quieres? Bueno, pues todavía tenemos otro tercer gran deseo, que es que todos, si hay algo que todos tenemos, es sentirnos insignificantes. Queremos ser significativos de algo, queremos hacer algo bien, queremos sentir que progresamos. Si nos sentimos estancados, nos encontramos muy mal. Y entonces, para progresar, pues pasa un poco lo mismo, tengo que coordinarlo con las otras 2 cosas. Pero fijaros, hay una cosa, volviendo ya al tema de motivación de nuestros alumnos. Hay una frase que todos los niños del mundo, todos dicen aproximadamente a la misma edad, 3 años, algo así. Todos dicen, mamá, mira lo que hago. Bueno, cuando se repite tanto esa frase tiene que ser especialmente significativa. ¿Qué nos está diciendo el niño? Pues que está progresando, tercer deseo, y que quiere que se lo reconozcamos. Las 2 cosas. Y por eso hace sus piruetas y dice, ¿me has visto? ¿Cómo lo he hecho?
Eso no es una cosa de niños. Eso desearíamos poderlos decir todos a cualquier edad. Ojalá sintiéramos que estamos progresando y que tuviéramos a alguien al lado que decía, ¿qué tal lo he hecho? Fantástico. ¿Por qué? Porque entra dentro de los 3 grandes deseos. Bueno, ¿y cómo funciona esto cuando lo que me enfrento es con las ecuaciones de segundo grado? Pues una de dos, o que lo tengo que lanzar con el deseo de comodidad. Si aprendes las ecuaciones de segundo grado, te regalo una bicicleta. Segundo, o que puede enlazar con el deseo de ser reconocido, que es, pero qué bien lo has hecho. Te voy a aplaudir. Qué estupendo. O tiene que unirse con el deseo de sentir que progresas. ¿Te das cuenta cómo has progresado? ¿Te das cuenta cómo has progresado? Y eso son 3 cosas que funcionan. Y pueden funcionar las 3 juntas o por separado, pero no tenemos otras herramientas. Tienen que ser esas. Y en unos niños van mejor en unas cosas, en otros niños van mejor en otras. El sentimiento de que se está haciendo una cosa bien es muy potente, es muy potente. Cuando yo estoy intentando ver si se oye esto, menos mal, porque estoy intentando que se reconozca en la Convención de Derechos del Niño un derecho especial, que es todo niño tiene derecho a sentir la experiencia de éxito merecido alguna vez en la escuela. Y cuando dice, bueno, ¿y si es muy torpe? Eso es cosa nuestra. Es cosa nuestra el organizar las tareas del niño o del adolescente de tal manera que sean lo suficientemente difíciles para que él diga, lo he conseguido, pero no tan difíciles como para que la probabilidad de que fracase sea enorme. Y ahí está ese es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo está en ver cómo conseguimos organizar eso. Porque un niño que haya sentido esa experiencia, o un adulto que haya sentido esa experiencia, va a querer reproducirla. Yo recuerdo volviendo a mi anecdotario, yo tenía en último curso de la ESO, donde todavía, ya sabéis que los alumnos están obligados a estar en el aula, yo tenía a un chico que se llamaba Lorenzo, que no daba golpe al agua, nada, no, pero tampoco daba la lata. Se sentaba en última fila al lado de una ventana y se pasaba la clase mirando por la ventana, nada, no hacía nada. Y un día a mí ya me extrañó tanta pasividad. Y le llamé a mi despacho y le digo, vamos a ver, oye Lorenzo, ¿y tú los fines de semana qué haces? ¿Te los pasas tumbado en el sofá viendo la televisión y comiendo palomitas? Y me dice, pues sí, menos un día al mes. Y eso de menos un día al mes es como en los tebeos cuando se enciende una bombillita. ¿Qué le hará moverse del sofá a Lorenzo? Bueno, entonces, ¿y ese día qué pasa? Pues es que ese día hay en el Rastro de Madrid, que es un mercadillo muy famoso, hay una feria de pertrechos militares de la Segunda Guerra Mundial. Digo, ¿y te interesa mucho? Sí, me interesa mucho. Digo, pero vamos a ver, Lorenzo, ¿y tú me podías decir, por ejemplo, qué sé yo, cómo eran las botas del ejército alemán? Entonces este chico me mira así con un cierto aire de superioridad y de lástima. Y me dice, bueno, pero tendrá usted que decirme el cuerpo de ejército, la división y el arma. Digo, Lorenzo, entonces, ¿todo eso te lo sabes? Sí, claro. Y dije, oye, ¿y tú podías venir un día a clase y hablar de esto a tus compañeros? No había abierto la boca en todo el curso. Vamos. Se queda pensándolo y dice, ¿puedo traer mi colección de cascos? mientras no sean armas ofensivas, puedes traer lo que quieras. Aquello pasó. Y me lo he vuelto a encontrar hace un par de años. ¿Se acuerda usted de mí? Pues sí, Lorenzo. ¿Y qué haces ahora? Pues estoy terminando historia.
Ah, qué bien. ¿Y sabe usted por qué estudio historia? Pues ya no lo sé. ¿Se acuerda aquella vez que me dijo en clase que fuera a hablar de mi colección de cosas de la Guerra Mundial? Sí. Bueno, pues era la primera vez que alguien me había hablado de eso sin decir que era un imbécil. Todo el mundo era un maniático, no sé qué. Y usted de repente se lo tomó en serio y me dijo que sí, que interesante. Os juro que no es que me pareciera muy interesante, claro, pero yo le dije que sí. Bueno, pues entonces, para él eso fue como decir, anda, cuidado los docentes, que esto a mí me ha pasado más de una vez, el alumno que de repente descubre, anda, pues no soy tan tonto como creía. Porque es que hay un determinado tipo de alumno que lleva una trayectoria en la escuela en que parece que todo se confabula para convencerle de que es un desastre. Y salen de la escuela teniendo conciencia clarísima de aquellas cosas para las que no sirven y ninguna conciencia de que hay algo para lo que sirva. Con lo cual les hemos machacado. Hay un libro que tuvo mucha fama hace unos años porque trataba de la lectura, que se titulaba como una novela, de un autor francés que se llama Daniel Pennac. Este había sido un profesor de lengua mucho tiempo y luego se dedicó a escribir y es un novelista de fama en Francia. Y escribió un libro que la traducción es mal de escuela, que no significa mucho porque en Francia juegan con que mal de mer es el mareo, el mal de mar es el mareo, y el mal de escuela era un poco el lío que entra al entrar en la escuela. Y él me pidió que se lo presentara en Madrid y me explicaba, hombre, yo es que cuando dejé la enseñanza quise escribir un libro sobre la escuela, pero desde un aspecto que no suele tratarse, que es la escuela, decía él, la escuela de los zopencos. Y yo fui un zopenco de tal categoría que tardé más de un año en aprender a hacer la A. Y mi hermano mayor se reía de mí y tranquilizando a mi padre diciendo, no te preocupes, papá, que a letra por año, a los 27 años, ha aprendido el abecedario. Bueno. Dice, y claro, lo que yo quiero explicar es que quien necesita verdaderamente de la escuela son los zopencos, porque son la única salida que tienen, la única salvación, la única ayuda, de manera que tenemos que decir en la escuela a los zopencos. A ver qué hacemos con ellos. Bueno, este niño tiene ya como... dice, si es que yo quería aprender y entraba todos los días en clase y me fijaba mucho, pero en cuanto empezaba a ver algo en la pizarra, le entraba el mareo. Y ya el mareo. Para conseguir que alguna vez algún profesor le diga algo agradable, un día ve una cajita fuerte que tenía su familia, coge dinero para hacer un regalo al profesor. Entonces, fatal. Los padres dicen, ¿pero qué vas a hacer con este hijo que es tan torpe y que además nos roba? Bueno, este va derecho a la delincuencia y le meten en un internado. Pero claro, llega al internado con la fama de que es un chico trasto. Y es una fama peligrosísima. Porque claro, todo alrededor, a ver qué te atreves a hacer. Y entonces él cada vez hacía tropelías cada vez más grandes. Era un niño de 12 años, no creéis que era. Y termina esa primera parte del libro diciendo, y en ese momento un profesor me salvó. Y la historia es cómo le salva al profesor. Y el profesor era un profesor de lengua, que un día me llamó y me dijo, oye, Daniel, he visto que tú tienes una imaginación fantástica, pero fantástica, ¿pero por qué? Pues, hombre, porque las excusas que das para los desastres que haces es que, vamos, ríete tú. Ah, no, si es verdad, si todo lo que digo es verdad. No, sí, me da igual. Lo que yo te digo es que tú puedes tener talento literario y que vamos a hacer un acuerdo. Tú me vas a escribir cuentos y yo te los voy a corregir como si fuera un crítico literario. Es decir, si están bien escritos, si están mal escritos, pero con una condición. Me los tienes que presentar sin faltas de ortografía. Porque claro, si tengo que estar tachando de las faltas de ortografía, no me fijo en la calidad literaria. Y yo le pregunté, pero mire, ¿y cómo se hace eso de escribir sin faltas de ortografía? Y entonces me dio un librito
que era un diccionario. Dice que todavía viajo con ese diccionario, de manera que la importancia que ha tenido en mi vida. Y entonces le pasó un poco lo que a mi querido Lorenzo. De repente, algo que todo el mundo estaba harto de él, que no. Alguien le dijo, pues tú, Alex, pues qué bien esto, qué bien haces esto. Y entonces, en ese momento, se ha pescado el anzuelo de la motivación, porque todos queremos hacer algo bien. Todos queremos, de alguna forma, progresar de alguna manera. Bueno, ya se me ha parado el tiempo, ahora os toca a vosotros, pero siempre que hablo con docentes y con padres, me gusta terminar contando dos historias. Como siempre cuento las mismas, pues a lo mejor algunos ya me la habéis oído, así que ponéis cara de sorpresa y ya está. La primera, yo la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío, que tenía esa pasión tan nuestra, que es que disfrutamos mucho viendo trabajar a los demás, pues estaba viendo a ver cómo se construye una catedral. Al menos dos listos han aprovechado eso, Ken Follett con los pilares de la tierra y Ildefonso Falcones con la catedral del mar, de manera que algo tiene el agua cuando la bendice. Bueno, entonces, cuando están dando vueltas, llega al sitio donde están los canteros, con el escoplo, con el mazo. Intentar poner cara a los canteros, que seguro que recordéis alguno. Llega el primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué hace? Y el cantero, que debía tener un mal día, le dice, aquí estoy con esta piedra y con el polvo y con el sol y con el capataz, que es un cabrito, en fin, esto es un asco. Pasa al segundo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que haga un cubo con esta piedra. ¿Para qué? Pues no sé. Pasa al tercero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le contesta, estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Los tres estaban haciendo lo mismo, que era una cosa muy pequeñita. Desbastar una piedra. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia está en que el último no había perdido el sentido de lo que estaba haciendo. Y él estaba haciendo una cosa muy pequeñita, pero el proyecto en que estaba colaborando era muy grande. Y el proyecto daba sentido a lo que estaba haciendo. Y el calor lo aguantaba porque estaba haciendo una catedral. Y el cansancio porque estaba haciendo una catedral. Y si no, si quitas ese lazo, te quedas con que esto es una pesadez. Claro, nosotros, tanto los padres como los docentes, estamos haciendo una cosa muy pequeñita. Ya, pero para un proyecto enorme. Para un proyecto enorme, que es cómo conseguimos poner a estos niños en buenas condiciones para su futuro, cómo conseguimos que la sociedad deje de ser tan bestia, cómo mejoramos la dignidad de los seres humanos. Ah, pero eso lo hacemos enseñando a multiplicar. Pues claro que estamos haciéndolo con esa cosa tan pequeñita de explicar algo que no tiene justificación. ¿Por qué la tabla del 7 es tan complicada? Muy bien, pues la vamos a explicar la tabla del 7. Y con eso no perdemos la idea de que estamos colaborando a lo más noble, a lo más alto, a lo más grandioso que se le ha ocurrido a la inteligencia humana. Porque somos la única especie, y eso es lo que nos caracteriza. No nos caracteriza el que seamos animales racionales, porque muchas veces está descompensado el asunto. Lo que nos define es que somos la única especie que educa a nuestras crías. Y al educarlas, permiten que en muy poco tiempo, por ese prodigio que es el cerebro de un niño, aprenda lo que la humanidad ha tardado en inventar 200.000 años. El lenguaje, el control de las propias emociones, el poder convivir en sociedades extensas, el saber valorar la libertad, el saber valorar la justicia, y todas esas cosas el niño aprende con una rapidez literalmente maravillosa. Por eso yo quiero ser profesor de infantil, porque es un prodigio. La segunda historia es más corta. Hace años me pidieron que hiciera el prólogo para las obras completas de un escritor que tuvo mala suerte. Pertenecía a la generación del 27, pero no triunfó, murió en el exilio, que se llamaba Max Aup. Y a mí me llamó mucho la atención
de la frase que él había escrito para que pusieran en su tumba. Y yo es una frase que me la repito no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque me parece una frase de una nobleza, de una humildad, pero al mismo tiempo como de una gallardía que me encanta. Lo que quería que pusieran en su epitafio es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Y a mí muchas veces me da la impresión de que si durante un poco de tiempo pudiéramos irnos a dormir diciéndonos sinceramente, el mundo está fatal, la educación fatal. Ya, pero yo he hecho lo que he podido. Yo he hecho lo que he podido. A lo mejor veíamos una especie de pequeño milagro, como os acordáis cuando jugábamos con los calidoscopios, el tubito que damos un golpecín y cambiaba el dibujo. Oye, si los cristales de dentro son los mismos. Sí, pero ha cambiado el dibujo. A lo mejor de repente cosas que nos parecían que no podían cambiar, pueden cambiar. Cosas que parecía que no podían mejorar, pueden mejorar. Yo que creía que no puedo mejorar, a lo mejor resulta que también puedo mejorar. Y bueno, yo he hecho lo que he podido y ahora os toca a vosotros. De manera que si tenéis alguna pregunta, pues si la sé contestar, la contesto. Y si no, pues hablemos de otra cosa. Sí. Pues nada, tenemos 5 minutos. Si hay algo que os haya quedado claro, oscuro, ni claro ni oscuro, o algo que... La alcachofa. Bueno, pues la historia de la alcachofa es que yo a todos mis alumnos, así que ahora como alumnos también, siempre les he recitado un poema, que es la Oda a la alcachofa de Pablo Neruda. Oda a la alcachofa de Pablo Neruda, que pertenece a un libro que os recomiendo, que puede dar mucho juego en la escuela, que son las Odas Elementales, porque son poemas dedicados a cosas de todos los días, a la cebolla, al garbanzo, a la mesa, al hilo de coser, a la aguja. Pero hay uno que está dedicado a la alcachofa. He de hacer un inciso. Yo es que de lo que realmente sé es de horticultura. Es decir, yo de lo que presumo no es de haber escrito libros, sino de haber inventado una nueva variedad de berza. No te rías, que este asunto es muy serio, ¿eh? ¿Y por qué presumo de ello? Bueno, pues porque autores de libros los hay así. Pero inventores de berzas, ¿conocéis mucho? A ver, ¿conoces algún inventor de berza? ¿Conoces algún inventor de berza? Lo ves, ya conoces a uno. Bueno, entonces me interesaba lo de alcachofa. Y además porque la alcachofa es un poema que tiene una metáfora muy clara y a los chicos que empiezan, lo que les gusta del poema son las metáforas. El poema empieza así: la alcachofa, ese dulce vegetal de tierno corazón, se vistió de guerrera. Entonces, si os acordáis cómo es una alcachofa, tienen las escamas. Yo me llevé un pequeño disgusto porque la primera vez que se lo dije a mis alumnos no entendieron la metáfora. Luego comprobé que es que solo habían visto alcachofas de lata. Y con la alcachofa de lata esto no funciona. Así que a partir de entonces, cada vez que se lo iba a recitar, iba con una alcachofa. Con eso pasé a ser el profesor de la alcachofa. Ya ni profesor de filosofía ni profesor de gaitas. El profesor de la alcachofa, cosa que me encantaba. Decía, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué les recitaba ese poema? Bueno, porque yo lo que quería es despertar en mis chicos, que era un instituto en una zona deprimida, muy rural. Lo que quería despertar en mis chicos era una especie de sentimiento poético. El sentimiento poético es la capacidad de ver en cualquier experiencia que trasciende a la propia experiencia y que nos parece que nos embarca pues, a un mundo más bonito, más alegre, más brillante. Claro, si eso yo lo relacionaba, como se piensa en esa edad, con estar a la orilla del mar,
enamorado en primavera, en crepúsculo y con violines de fondo, a lo mejor no lo van a tener en su vida. Pero si yo intentaba explicarles que ese sentimiento de novedad o de belleza o de excepcionalidad lo podían descubrir en cosas cotidianas, me parece que les estaba haciendo un gran favor. Que se veían que lo que había visto Neruda en la Alcachofa, que es muy bella y que se parece a un guerrero y muchas cosas más. Entonces, sí estaba ampliando sus posibilidades de vida. Sí les estaba poniendo en una actitud transfiguradora ante la realidad, cuando a mi edad yo sé que de lo que se mueve la gente no es de las tres Cs, de corazón, carretera y cáncer. De lo que se muere fundamentalmente la gente es de aburrimiento, de que de repente parece que la experiencia es como si fuera un apisonador que ciega todo, que nos mete en la rutina, que un cenizo como Quevedo, que es ingenioso, pero la realidad, que es mucha y mala. Gracián, la carcoma de las cosas que es la rutina. Chico, ante ese panorama casi mejor no me levanto, ¿no? Bueno, pero si dices, no, ¿qué va? No, las cosas depende. Algo que les pone de los nervios a mis alumnos. No estáis aburridos porque las cosas sean aburridas. Las cosas son aburridas porque estáis aburridos. De manera que, vamos a ver, ¿y si empezarais a intentar avivar lo que decimos todos, la creatividad? La creatividad no es hacer una pinturita. La creatividad no es hacer... No, la creatividad es cómo saco brillo a las cosas. ¿Cómo hago que las cosas sean más relucientes? Había mis alumnos, un año entero hice una experiencia con mis alumnos, eran alumnos del último curso de la ESO. Tenían que decirme, nada más llegar a clase, uno cada día, alguna cosa realmente bonita que hubieran visto. Un gesto, o una palabra, o una... Bueno, pues no sabéis lo que me costó. Dice, pero bueno, seguro que no habéis visto nada bonito, nada llamativo, nada que os haya resultado estimulante. Oye, que acabo de pasar por ahí, recuerdo ese día, acabo de pasar por ahí, que hay un montón de almendros en flor y sopló una brisa de aire y empezaron a caerse todas las hojas y parecía que estaban lloviendo almendros. Flores de almendro, ¿verdad? ¿No lo has visto? Sí. ¿Y? Bueno. Los llevaba a ver una iglesia muy antigua que había cerca del instituto. Y le decíais, ¿veis algo entre las grietas? No. Acercaos. Si veis en las iglesias antiguas, en las grietas hay unos jardines minúsculos, digamos, que tienen 2 milímetros y que cuando están en flor, están en flor. Y dice, bueno, ¿os dais cuenta que eso es algo absolutamente trivial y algo también maravilloso? Cómo la vida ha enraizado aquí. Cómo esas plantitas están ahí en 3 granitos de arena y un poquitín del granito. Oye, ¿y si os acostumbráis a ver esos pequeños tesoros que tenemos cerca? Porque además, si no lo hacéis, no vais tampoco a valorar los grandes tesoros que a lo mejor vais a tener cerca, que es un favor que os hace una persona, un gesto de cariño que hace la persona que tenéis al lado, los pequeños regalos que nos hacemos. Oye, si la felicidad no se hace con cosas tremendas, se hace con valorar esas pequeñas cosas cotidianas. Y si yo les introducía a través de la alcachofa en esa especie de poesía de lo pequeño, de la poesía de lo vulgar, de encontrar en cada momento... Había, por si acaso alguno de vosotros es filósofo, había un filósofo medieval que es San Buenaventura, que decía que el componente de las cosas no eran ni los átomos ni nada, el componente de las cosas era luz. Y que eso se veía porque cuando se frotaba las cosas brillaban. Lo que yo decía, oye, ¿y si sacáramos brillo a algo? A mí dice que no se les ocurría muy bien. Hoy vamos a sacar brillo a algo. ¿A qué? Pues no sé, al hecho de estar aquí todos, al hecho de estar
al hecho de estar aprendiendo. Y recuerdo que un día les llevé un cartel de una ONG que me parece que se llama Entre Culturas, en donde había un chico más pequeño, un chico como de 12 o 13 años, no sé bien si era indio o mexicano, así de cara muy cetrina, con un montón de ladrillos así en la mano, y el cartel decía: ojalá pudiera volver a la escuela. Y yo decía: oye, ¿qué pasa con esto? Vosotros estáis en la escuela, pensaríais lo mismo que esto, ¿no? Y si estuvierais acarreando ladrillos, oye, ¿y si nos ponemos, y si nos intentamos poner en cómo valoraría yo cosas que no valoro en absoluto? ¿Y si las perdiera? Y eso lo enlazaba, por ejemplo, con el poeta de mi tierra, el poeta de Toledo, es Garcilaso de la Vega. Y decía: mira, Garcilaso de la Vega era muy buen poeta, pero escribió el verso más miserable de la poesía española. No lo diré en Toledo, porque entonces me iban a correr a gorrazos, pero lo pienso. Que dice lo siguiente: dulce cual fruta del cercado ajeno. Bueno, o sea, que todo lo que está en tu cercado, ácido, ¿no? Y lo que está en el ajeno, dulce. Oye, pues tienes mala solución, porque si pasas y coges esa fruta tan dulce cuando era de otro y ya la tienes tú, se te va a volver ácida. Así que no tienes solución. Así que no tienes solución a no ser que cambiaras dulce cual fruta de mi cercado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ese era el misterio de la alcachofa. Sí. Usted habla de los estilos emocionales, ¿no? Sí. Y la transmisión, bueno, estoy muy interesada sobre la transmisión generacional de las emociones, de cómo las emociones se transmiten a través del inconsciente de generación en generación. ¿Usted le consta que eso...? No, vamos a ver. Sí es verdad que todo el mecanismo emocional sí se gesta, sí se organiza en niveles no conscientes del cerebro. De manera que nosotros solo vemos el resultado de toda esa serie de operaciones de valoración, de recuerdo, de combinación, de asociación, y al final de todo eso decimos: qué mal me cae esta persona, por ejemplo, o qué miedo me da esto. Entonces, precisamente, eso para lo que nos sirve es para decir: si nosotros queremos que cambie el estilo emocional de una persona, lo que tenemos que hacer es que cambie esa estructura interpretativa que hay por debajo del nivel de la conciencia. Te voy a decir, cuando digo por debajo del nivel de la conciencia, quiero decir lo siguiente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has estado en el planeta Marte? No. Eso lo has hecho muy rápido. En contestar una cosa así se tarda 200 milisegundos. La pregunta interesante: ¿has hecho algo especial para saber que no habías estado en el planeta Marte? No. Te he hecho la pregunta y enseguida lo has visto. No está. Cuando queremos que un ordenador haga eso mismo, tenemos que darle una relación de todos los sitios donde has estado. Introducimos planeta Marte, hacer una comparación, y si encuentra pareja, hemos estado, y si no, no. ¿Qué hace nuestro cerebro? Hará algo, pero no sabemos qué. Y tampoco sabemos lo que hace cuando está produciendo emociones. Lo que sabemos ahora, por ejemplo, dentro de esa especie de maquinita de producir miedo, que es el que yo estudio más, lo que sabemos es que lo que hace es que ante cualquier cosa, esa maquinita lo interpreta como miedo. Y muchas veces interpreta como miedo cosas que no son un peligro. Cosas que pueden ser absurdas, pues el atravesar la calle, o tener que enfrentarme al jefe, o tener que enfrentarme a mi hijo. Entonces, cuando queremos que el miedo cambie, tenemos que cambiar esa especie de maquinita de interpretación que tiene. Y si lo cambiamos, ya no va a interpretar como peligro lo que ve y por lo tanto no va a tener miedo. Y conocemos algunas de las cosas que están interviniendo. Por ejemplo, tenemos miedo siempre de aquellas cosas que nos parece que no dominamos. Entonces, cuando yo domino alguna cosa, pierdo el miedo a esa cosa. Hablar en público. Hablar en público es el miedo social que tiene más gente.
hasta que empieza a darse cuenta de que es capaz de hablar en público. Por ejemplo, otro de los procedimientos es deshabituarnos de aquellas cosas que nos dan miedo, por ejemplo, con acercamientos progresivos. Una persona que tiene miedo a las arañas, si se va acercando cada vez un poquito más a las arañas, acaba por perder el miedo a las arañas. Entonces, lo que sabemos es que efectivamente esos mecanismos de interpretación que están en el origen de las emociones, las tenemos ahí en el fondo de nuestro cerebro y que muchas de ellas se van configurando a través de las experiencias tempranas. Entonces, hay un caso concreto, las fobias, por ejemplo. Las fobias a las arañas que te he puesto no se heredan. Y, sin embargo, es muy probable que una persona que sea hija de una persona que tenga fobia a las arañas desarrolle fobia a las arañas. No por herencia, sino porque ha estado desde que era muy pequeñito en una situación de alerta en el momento que había una araña alrededor. Entonces, sí hay en la educación de las emociones, muchas veces se hace por contagio emocional de las personas que están alrededor de una persona. Como ahora empezamos a conocer esos mecanismos, tenemos posibilidad de reeducación emocional, que eso en el fondo hacen la mayor parte de las terapias, pero que lo que a mí me interesa es introducirlo en el mundo de la educación, no sacarlo del mundo de la educación, sino ver cómo sí podemos ir enseñando hábitos emocionales que lleven al niño a sentir menos miedo, a sentir menos furia, a sentir menos agresividad, a ser capaz de disfrutar más de las cosas. Y todos, en realidad, son hábitos y los hábitos se van adquiriendo por entrenamiento. Si el hábito que vas desarrollando es perjudicial, pues vas a tener emociones perjudiciales. Es decir, hay cosas que la envidia, por ejemplo, que la envidia es una emoción muy extraña, porque es la única emoción que todo el mundo se avergüenza de tener. Yo no he visto a nadie, he visto a gente que ha dicho, soy un energúmeno, soy un cobarde, soy un lujurioso, pero es decir, soy un envidioso, no he oído a nadie, porque tiene algo de autodegradación. Entonces, a ellos, por ejemplo, tenemos un problema con niños que son envidiosos de sus hermanos y que tenemos ahí, ha sido inducido por la situación. Entonces, tenemos que decir a los padres, vamos a ver que este es un problema, vamos a ver cómo conseguimos cambiar ese esquema productor de emociones. Ahora sabemos que las emociones se aprenden, los estilos emocionales se aprenden, porque se aprenden los desencadenantes que van a dar lugar a esos estilos emocionales, y eso nos permite, sin embargo, tener posibilidad de reeducar de alguna forma emociones que son especialmente peligrosas o desagradables. Y lo que sí tienes razón es que todas se urden por debajo del nivel de la conciencia. Aunque nosotros digamos, ¿qué es lo que me ha dado miedo? Pues me ha dado miedo que ha aparecido por ahí un leopardo. Bueno, si el leopardo desencadena el miedo. Eso es un miedo natural, no aprendido. Pero si yo lo que digo es, me da algo, no debe llamar miedo, el tener que pedirle a un amigo que me devuelva el dinero que le he prestado. Dice, oye, eso es absurdo, el dinero era tuyo, es el otro quien se está portando bien. ¿Por qué te va a costar trabajo el pedirle una cosa que no tienes, que tienes todo el derecho? Porque ahí tienes una maquinita interpretadora que es tenerte que enfrentar a un amigo te produce una sensación una emoción muy desagradable. Y entonces lo que tienes que hacer, esos son aprendidos, entonces lo que tienes que hacer es desactivar de alguna forma ese nexo que ha habido entre el desencadenante, que es trivial, y la emoción que para ti puede ser tremenda. Y eso forma parte ahora de lo que sabemos de la educación de las emociones. Bueno. ¿Alguna cosa más? Creo que tenemos el tiempo limitado. Pues venga, la última, sí. Un minuto. Yo quería lo primero agradecer la charla y en concreto el comienzo, ¿no? Lo de educación como un tema alegre, yo diría que apasionante. Yo trabajo con adolescentes, no con niños pequeños, en los programas de iniciación profesional, los CIPs y eso. Bien. Entonces sí que nos llega lo más degradado a veces del alumnado, y yo tengo más una labor casi de recuperación de personas, ¿no?, que de educar.
Y hoy en día, con todas las exigencias que tiene la escuela, quizás no es demasiado el reto que tenemos por delante. Y quería ligarlo con la segunda pregunta, con el libro que ha escrito Macro, el libro blanco de la educación. O sea, ¿hasta qué punto podemos asumir tantos objetivos en nuestras horas de escuela limitadas, en una mañana o hasta media tarde? Gracias. Vamos a ver, en primer lugar, lo que se ha terminado es, digamos, la época del profesor aislado. Un profesor no puede educar, aunque sea muy bueno. Educa el centro entero. Y, sin apuros más, educa el sistema entero de apoyo a la escuela, donde está, por ejemplo, la familia, donde está el barrio, donde está el municipio. Porque hay cosas que, si queremos mejorar el resultado educativo, tenemos que apoyar a las familias. Porque las familias que están en riesgo educativo tienen una influencia en el resultado de los alumnos muchísimo. De manera que un profesor aislado se declara absolutamente impotente. No puede. Si trabaja en un centro educativo que está bien organizado, y por eso los equipos directivos son tan sumamente importantes, un centro entero puede hacer maravillas. El centro entero. Pero eso significa que hay que aprender a trabajar de una manera distinta, que es lo que nosotros indicábamos en el libro blanco de la profesión docente. La profesión de docente en toda Europa es una profesión de solitarios que colabora muy mal con otros docentes. Y tenemos que aprender a colaborar todos los docentes de un centro y considerar que el claustro entero es el que puede enfrentarse con problemas educativos. Un profesor aislado no. Y saber colaborar con las familias. Y después sí es cierto que por muchas razones el trabajo de educar dentro de la escuela y fuera de la escuela se nos ha hecho más complicado. Por muchas razones que son la heterogeneidad de nuestras sociedades, las diferencias que hay dentro de nuestras sociedades, el que no tenemos valores compartidos, que era la esencia de la educación, en que las fuentes de información que tienen nuestros alumnos no las dominamos y en que hay aspectos como, por ejemplo, el aspecto de las tecnologías que están pudiendo influir de una manera maravillosa en la educación. En este momento están influyendo de una manera negativa en la educación. Es decir, que nuestros alumnos pasen una media de entre 3 y 4 horas pegada a las pequeñas pantallas, es un problema educativo. Es un problema educativo que tiene unas consecuencias, primero, de socialización rara, segundo, que estamos detectando serios defectos en la atención, y tercero, una especie de incapacidad para comprender mensajes que sean un poco largos. Entonces, la comprensión lectora de mensajes largos, ya las subordinadas empiezan a ser casi incomprensibles para la mayor parte de nuestros alumnos, y eso tiene un problema. Pero los problemas educativos tienen solución, pero no tienen solución en un profesor solo. Y, por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a establecer redes de apoyo educativo. Y aquí en el País Vasco hay una cosa que, mira, también a mí me gusta aplaudir. En el País Vasco, los programas que tenéis de formación profesional dual son los mejores de Europa y posiblemente de los mejores del mundo. Son extraordinarios, porque han sabido enlazar muy bien entre la formación profesional y el mundo empresarial. Y están haciendo cosas que son beneficiosas para los dos. Y mira, como también debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos bien, la formación dual aquí en el País Vasco es extraordinaria. Ahora sí, me tengo que marchar, que pierdo el terreno.